Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, hablaré respecto a las revisiones electrónicas con un enfoque especial en el procedimiento al que los EDOs se enfrentan cuando son sujetos a este tipo de fiscalizaciones. La revisión electrónica es uno de los medios de fiscalización al alcance de la autoridad fiscal mediante el cual ejerce sus facultades de comprobación. A diferencia de otras formas de fiscalización, esta se desarrolla de manera exclusiva a través de medios electrónicos. Su fundamento legal se encuentra depositado en los artículos 42, fracción novena, y 53b del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 61 y 62 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. El procedimiento de la revisión electrónica se concentra en los siguientes pasos. 1. Inicia la notificación de la resolución provisional y el oficio de preliquidación al contribuyente. Y 2. El contribuyente podrá, dentro del plazo de 15 días, aceptar los hechos e irregularidades y corregir su situación fiscal pagando el total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos más accesorios. No realizar manifestaciones ni aportar información. En este caso, la autoridad tendrá un plazo máximo de 40 días para emitir una resolución, manifestar lo que a su derecho convenga y proporcionar la información y documentación. En este caso, la autoridad podrá, dentro de los 10 días siguientes, requerir o no información adicional. Cuando se requiere información adicional, la autoridad podrá indistintamente realizar un segundo requerimiento, el cual deberá contestar el contribuyente en un plazo de 10 días, o bien solicitar información a un tercero, acción que deberá notificar la autoridad al contribuyente y al tercero. Este último deberá atenderlo en un plazo máximo de 10 días y la información proporcionada deberá darse a conocer al contribuyente. Posteriormente, la autoridad deberá emitir su resolución. Ahora bien, ¿qué son los EDOs? Una vez explicado el procedimiento de las revisiones electrónicas y para efectos de un mejor entendimiento sobre el tema, es preciso definir qué son los EDOs y qué son los EFOs. Los EDOs son empresas que deducen operaciones simuladas y se encuentra su fundamento legal en el artículo 69b, octavo y noveno párrafo, mientras que los EFOs son aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, es decir, son aquellos contribuyentes que expiden CFDIs sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que se encuentran amparados dentro de los comprobantes fiscales. Asimismo, se considera como EFOs cuando la autoridad fiscal los tenga como no localizados. Dicho en otras palabras, cuando se habla de EFOs, se refiere a aquellas empresas que facturan operaciones, compras o servicios que nunca se llevaron a cabo, esto es, emiten CFDIs fantasmas debido a que no respaldan ninguna operación real. La importancia de entender la figura de los EFOs antes que los EDOs radica en que los segundos dependen de la existencia de los primeros. Como ya fue mencionado, dentro de los EDOs se encuentran los contribuyentes que deducen operaciones simuladas, es decir, son las empresas que reciben, aplican, deducen y otorgan efectos fiscales a los CFDIs emitidos por las propias EFOs, estableciéndose la necesidad primordial de que los EFOs emitan los CFDIs amparados en operaciones inexistentes para que posteriormente los EDOs les otorguen algún valor o efecto fiscal a dichos comprobantes, configurándose las relaciones entre este tipo de contribuyentes. Como ya lo mencioné, la existencia de un EDO está supeditado a la existencia de un EFO. Misma lógica aplica para el caso de las fiscalizaciones, esto es, previo a que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, como es la modalidad de revisión electrónica en contra de un EDO, es indispensable que la autoridad previamente haya presumido la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes emitidos por un EFO, que consecuentemente un EDO le ha otorgado un efecto fiscal. Para llegar a dicha presunción, la autoridad debe de seguir el procedimiento establecido en el artículo 69b, octavo y noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación, que señala lo siguiente. Una vez que la autoridad fiscal haya publicado el listado definitivo de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que les fueron imputados, serán considerados definitivamente como EFOs. La acción anterior tendrá como consecuencia que las operaciones contenidas en los CFDIs expedidos por el contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Entonces,
Los EDOs, personas físicas o morales que le hayan dado un efecto fiscal a CFDIs expedido por un EFO, contarán con un plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del listado de los EFOs, que la autoridad realice para llevar a cabo alguna de las siguientes acciones. A. Acreditar a la autoridad fiscal que efectivamente se adquirieron bienes o recibieron los servicios que amparan los CFDIs emitidos por el contribuyente enlistado como EFO. B. Corregir su situación fiscal a través de la declaración o declaraciones complementarias correspondientes. En caso de que el contribuyente opte por no elegir ninguna de las opciones anteriores, la autoridad fiscal, a detectar la omisión del contribuyente en el ejercicio de sus facultades de comprobación, determinará el o los créditos fiscales correspondientes, en donde considerará a las operaciones amparadas por los CFDIs emitidos por un EFO como actos o contratos simulados, encuadrando el delito previsto en el artículo 109, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Una vez abordadas las generalidades de la revisión electrónica, así como los puntos más relevantes sobre los EDOs, hablaré sobre qué sucede cuando la autoridad quiere fiscalizar a un EDO a través de una revisión electrónica. Previo a profundizar en los puntos finos sobre el procedimiento de fiscalización, es necesario señalar dos situaciones en las que puede incurrir la autoridad en su actuación que se constituirían como ilegalidades dentro del procedimiento. Una de ellas es que, una vez iniciada la revisión electrónica, la autoridad pretenda hacer uso de la facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. En este caso, una vez iniciada la revisión electrónica, si la autoridad pretende hacer uso de la facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación, en este caso con un enfoque en las revisiones electrónicas, los expedientes o documentos que otras autoridades proporcionen a la autoridad fiscal podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de contribuciones federales resulta ilegal. Esto se constituye como una ilegalidad por parte de la autoridad, tomando en cuenta la naturaleza de las revisiones electrónicas, así como la génesis de la facultad prevista en el mencionado artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, en primer lugar, debemos considerar que en tanto la fracción novena del artículo 42, así como el artículo 53b, fracción primera, ambos del Código Fiscal de la Federación, son claros al señalar que la práctica de este tipo de revisiones, las autoridades se basarán en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad. Es decir, se parte del hecho de que al momento del inicio de la revisión, la autoridad ya cuenta con todos los elementos para poder llevar a cabo, por lo que no será necesario que durante el ejercicio de la facultad de comprobación solicite a otras autoridades mayores datos o información. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de la revisión electrónica, es claro que se ha buscado privilegiar la celeridad y concentración de información, tal y como se desprende de la exposición de motivos correspondiente, de donde podemos rescatar lo siguiente. A. Acortar los plazos y reducir los costos de la fiscalización. B. Que esta fiscalización se lleve a cabo con la información y documentación que ya obra en poder de la autoridad. Y C. Que los actos de fiscalización de manera electrónica se centren en renglones, rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicas en los que se presume alguna irregularidad. Por ello, tal y como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1287 del 2015, no es violatorio del derecho de seguridad jurídica la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obran en su poder, sin tener que dar noticia de ella a los sujetos revisados, lo cual tiene como implicación el considerar que la fiscalización de la que hablamos se circunscribe a la información y documentación que obre en poder de la autoridad previo a iniciar las facultades con el contribuyente. Es decir, no sería aplicable que una vez iniciada, la autoridad pretendiera hacer uso de diversa facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación al ser incompatibles con la naturaleza de las revisiones electrónicas. La otra posible ilegalidad se da cuando el contribuyente contesta el primer requerimiento que se le hace dentro de la resolución provisional, en donde realiza manifestaciones y aporta pruebas que buscan desvirtuar irregularidades o acreditar el pago de contribuciones,
pero la autoridad no se pronuncia al respecto y procede a emitir un crédito fiscal. Para sostener la ilegalidad de esta situación, es necesario remitirse al artículo 53b, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que establece que habiendo sido recibidas y analizadas las pruebas que el contribuyente aporte dentro del plazo de 15 días siguientes a la notificación de la resolución provisional, la autoridad fiscal contará con un plazo de 10 días siguientes al vencimiento anterior para identificar si existen nuevos elementos que deban ser verificados. De ser este el caso, dicha autoridad podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos. Efectuar un segundo requerimiento al contribuyente. Solicitar información y documentación de un tercero, teniendo la autoridad fiscal la obligación de notificar al contribuyente dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de información. Es entonces que la literalidad del texto de la fracción tercera es muy específico al poder señalar que la autoridad podrá actuar indistintamente conforme a los procedimientos anteriores mencionados. Sin embargo, dicho vocablo le da la libertad a la autoridad para decidir si lo ejerce o no. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado previamente sobre esto dentro de sus jurisprudencias. De rubro, recurso ordinario. El empleo del vocablo podrá en la legislación no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, en donde se determinó lo siguiente. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo podrá, ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto último que traerá consigo el consentimiento tácito. Por tanto, cuando la fracción tercera utiliza el vocablo podrá, no quiere decir que la autoridad fiscal tiene la libertad de ejercer un segundo requerimiento, requerir información a terceros o simplemente optar por no efectuar ninguno de los supuestos, sino que el legislador solamente le está otorgando a la autoridad la facultad de elegir entre hacer un segundo requerimiento o requerir información a terceros de manera indistinta, teniendo que elegir entre uno u otro rigurosamente. En consecuencia, la autoridad fiscal no puede saltarse ese punto del procedimiento y abstenerse a elegir entre una de las dos opciones que señala el Código Fiscal, y en su lugar proceder a emitir el crédito fiscal. De ser el caso, la actuación de la autoridad sería ilegal por ir en contra del procedimiento establecido en el artículo 53b, fracción segunda y tercera del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, centrándose en la génesis del video, cuando la autoridad quiera fiscalizar a un EDO a través de la revisión electrónica, el contribuyente debe estar atento a las siguientes consideraciones. En la práctica, hemos observado que la autoridad fiscal lleva a cabo revisiones electrónicas con el objeto de verificar si el contribuyente aportó documentación dentro del procedimiento del 69b, tendiente a demostrar la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales emitidos por empresas que facturan operaciones simuladas de acuerdo al listado definitivo previsto en el párrafo quinto del artículo 69b, que son los EFOS. Lo anterior con fundamento en el octavo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, una vez que se aportan pruebas en respuesta a la resolución provisional, la autoridad omite valorarlas bajo el argumento de que precluyó el derecho del contribuyente para aportarlas al haber transcurrido el plazo de 30 días previsto en el octavo párrafo del 69b del Código Fiscal. Sin embargo, lo anterior resulta totalmente ilegal por las siguientes razones. De entrada, si el objeto de una revisión electrónica se limita a verificar si el contribuyente ofreció o no pruebas en plazo previsto en el octavo párrafo del 69b, su omisión únicamente da lugar a una multa en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Es decir, a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad no está facultada para determinar contribuciones omitidas cuando el objeto de la revisión se limitó a que el contribuyente acreditara el cumplimiento de una obligación formal. Es decir, haber presentado documentación dentro del plazo previsto en el octavo párrafo del artículo 69b. En efecto, la autoridad excede de sus facultades si determina un crédito fiscal como resultado de una revisión electrónica que, de manera fundada y motivada por la misma autoridad, únicamente tenía el objeto de verificar el cumplimiento de una obligación formal. Respecto al ofrecimiento de pruebas, también resulta ilegal que la autoridad no valore las ofrecidas durante el procedimiento de fiscalización
bajo el argumento de que el momento oportuno para presentarlas era dentro del plazo de 30 días establecido en el octavo párrafo del 69b del Código Fiscal de la Federación, y que además el objeto de la revisión era precisa y únicamente verificar si éstas se ofrecieron durante el procedimiento previsto en dicho numeral. Como se mencionó anteriormente, resulta ilegal y contradictorio que la autoridad, primero, limite el objeto de la revisión para verificar el cumplimiento de una obligación formal, pero finalmente determine un crédito fiscal y no una multa como resultaría procedente por la falta incurrida. Por otro lado, también ha sido superado mediante diversos criterios emitidos por los tribunales colegiados de circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que el derecho del contribuyente para ofrecer pruebas con el propósito de demostrar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales que dejaron de surtir sus efectos, no precluye por haberlas ofrecido en el plazo previsto en el artículo 69b. Por el contrario, la única consecuencia legal es que el contribuyente no desvirtúa la presunción de inexistencia de operaciones que le corresponde, pero no pierde el derecho de acreditar la materialidad de las operaciones amparadas por esos comprobantes durante el procedimiento de fiscalización, sobre todo si se toma en cuenta que solo de esta manera puedes tener certeza de cuáles son los comprobantes fiscales que fueron rechazados con base en la presunción de inexistencia que debido a su naturaleza admiten prueba en contrario. Tan es así que aun y cuando hayan transcurrido los plazos previstos en el 69b sin que se hubieran ofrecido pruebas ante la autoridad correspondiente, hasta ese momento únicamente existe una presunción de inexistencia de operaciones que amparan los comprobantes fiscales. Sin embargo, hasta ese momento no existe una determinación definitiva respecto de las contribuciones omitidas a cargo del contribuyente, lo cual únicamente puede ser resultado del ejercicio de facultades de comprobación ejercidas por la autoridad fiscal. En la práctica, es común que la autoridad proceda a la determinación de créditos fiscales derivado de revisiones electrónicas sin realizar una valoración de las manifestaciones, documentación e información aportada, resultando resoluciones completamente ilegales. Previo al análisis de la mencionada ilegalidad, abordaré algunos puntos clave detectados en un caso práctico. La autoridad fiscal emite una resolución provisional al contribuyente que tenía como objeto verificar si éste había cumplido con lo dispuesto por el artículo 69b, octavo párrafo. En específico, comprobar que dentro del plazo previsto en el citado párrafo, ese contribuyente hubiera acreditado ante la propia autoridad fiscal que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales, o bien que dentro del mismo plazo haya corregido su situación fiscal mediante la presentación de declaración o declaraciones complementarias que correspondieran. Lo anterior, con motivo de que la autoridad fiscal había detectado que el contribuyente había recibido comprobantes fiscales expedidos por una contribuyente que se encontraba dentro del listado del 69b, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, es decir, que estábamos ante la presencia de un EFO. Y en consecuencia, el contribuyente estaba siendo señalado como que no acreditaba haber cumplido con lo dispuesto en el octavo párrafo del mencionado artículo, el cual se transcribe a continuación. Dentro de la misma resolución provisional, la autoridad fiscal señaló que el contribuyente contaba con un plazo de 15 días hábiles para aclarar o desvirtuar lo que a su derecho conviniera a través de manifestaciones, presentación de información o documentación. En cumplimiento a esto, el contribuyente presentó un escrito en donde señaló que no le habían dado efectos fiscales a los FDIs emitidos por el contribuyente enlistado como EFO, por lo que una vez que advirtió que la misma se encontraba dentro de la lista que menciona el artículo 69b, procedió a solicitar la cancelación de los mismos. Asimismo, presentó diversos elementos de convicción relacionados con la materialidad de las operaciones, como lo son, por mencionar algunas, los siguientes: contrato de prestación de servicios, minutas de reuniones sostenidas con el proveedor y renovación del permiso de señalamientos. No obstante lo anterior, en la resolución emitida por la autoridad fiscal, esta misma argumentó que la recepción de información y documentación presentada por el contribuyente no implicaba que la misma deba realizar su análisis y emitir una resolución sobre estas, con motivo de que el contribuyente no cumplió con las disposiciones fiscales aplicables, particularmente con lo dispuesto en el artículo 69b, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, al no haber acreditado dentro del plazo previsto: 1. Haya acreditado que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los FDIs, y 2. Que haya corregido su situación fiscal.
y que al tratarse de una revisión electrónica, el objeto de la orden de revisión plasmado en la resolución provisional se encuentra acotado a si el contribuyente realizó o no alguna de las dos alternativas mencionadas dentro del plazo de los 30 días, por lo que en consecuencia la autoridad fiscal está impedida para revisar y valorar pruebas relacionadas con algo fuera del objeto de la revisión plasmado en la resolución provisional. Una vez analizado el contexto de la resolución emitida por la autoridad fiscal, es ilegal que la autoridad no le haya permitido al contribuyente acreditar la existencia de las operaciones. Primero, es de señalarse que resulta ilegal el objeto de la orden de revisión plasmado en la resolución provisional por la autoridad fiscal, en donde éste solamente se encuentra acotado a que las pruebas y manifestaciones que el contribuyente hiciera dentro del plazo de 15 días estuvieran meramente enfocadas a desvirtuar irregularidades consistentes en que se haya acreditado efectivamente que adquirió los bienes o servicios que amparan los FDIs, o dos, que haya corregido su situación fiscal. Lo anterior, con motivo de que el objeto de la orden de revisión es, como su nombre lo indica, la revisión de cualquier irregularidad que exista en el pago de las contribuciones del contribuyente, siendo ilegal entonces que la autoridad circunscribe el objeto de la revisión a dos puntos específicamente. Asimismo, dicha acotación que hace de manera arbitraria la autoridad trae como consecuencia que limita el derecho del contribuyente a ofrecer pruebas que solamente se encuentran encaminadas a acreditar que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los FDIs o que prueben que previamente corrigió su situación fiscal. Segundo, el hecho de que el contribuyente haya sido encuadrado en el supuesto del 69b, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, es decir, los EDOS, y que éste haya acreditado lo solicitado dentro del plazo previsto, no significa que precluyó su derecho para ofrecer pruebas con motivo de que la autoridad está llevando a cabo una nueva fiscalización. Afirmar lo contrario significaría una violación al principio de debido proceso del contribuyente, en virtud de que si la autoridad pretende desconocer ciertas operaciones, debe iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en donde el contribuyente tenga la oportunidad de aportar las pruebas que considere suficientes. Sobre lo anterior, ya existe un pronunciamiento por parte de los tribunales colegiados de circuito a través de la siguiente tesis. En adición con lo abordado en el punto anterior, resulta necesario establecer que además al contribuyente no se le puede tener por precluido su derecho a ofrecer pruebas, en virtud de que una vez que la autoridad fiscal lo encuadró en el supuesto del artículo 69b, octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación, es decir, los EDOS, este contaba con un plazo de 30 días para exhibir pruebas que acreditaran que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan dichos FDIs. Sin embargo, el contribuyente en ningún momento fue notificado con que contaba con la oportunidad de acudir a aportar pruebas ante la autoridad. En la práctica, también hemos atendido asuntos donde el contribuyente que le dio efectos fiscales a los comprobantes que quedaron sin efectos como resultado del procedimiento del 69b, sí presentó una aclaración en el plazo de 30 días con el fin de acreditar la materialidad de las operaciones que estos amparan. Sin embargo, la autoridad no se pronunció respecto a estas pruebas ofrecidas como parte de dicho procedimiento y tampoco como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, especialmente en la resolución provisional y preliquidación derivadas de la revisión electrónica. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en el sentido de que la omisión de la autoridad en valorar las pruebas ofrecidas por el contribuyente que le dio efectos fiscales a los comprobantes que se dejaron sin efecto como resultado del listado definitivo publicado en términos del 69b, configura la negativa ficta de conformidad con el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, misma que podrá impugnarse a través del juicio de nulidad o bien el contribuyente podrá esperar a que se dicte resolución expresa para, en su caso, presentar un recurso en su contra. Lo anterior robustece aún más el actuar ilegal de la autoridad
cuando ésta omite valorar las pruebas ofrecidas en el procedimiento de fiscalización, argumentando que debieron ofrecerse en el plazo previsto en el octavo párrafo del artículo 69b, incluso cuando el contribuyente sí presentó aclaración para desvirtuar las irregularidades observadas como resultado del procedimiento previsto en dicho numeral. Dicho de otro modo, la autoridad está obligada a valorar las pruebas ofrecidas por el contribuyente para desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que quedaron sin efectos y, consecuentemente, emitir una resolución fundada y motivada que resuelva la situación del contribuyente. Sin embargo, independientemente de que el contribuyente hubiera presentado una aclaración para acreditar si se llevaron a cabo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales, la autoridad está obligada a valorar todas las pruebas ofrecidas aún en el procedimiento de fiscalización o bien en el recurso de revocación, en caso de que el contribuyente interponga dicho medio de defensa en contra del crédito fiscal, relacionado con la presunción de inexistencia de las operaciones con apoyo en el 69b. Si te interesa profundizar más sobre el tema de las revisiones electrónicas, te invito a ver el video previo que es Defensa Fiscal ante Revisiones Electrónicas, que puedes encontrar en este mismo canal. En la descripción del video podrás encontrar criterios relevantes y aplicables a este tema. Asimismo, dejaré los artículos y criterios utilizados para el desarrollo de este video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.